Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros Schlitmann y el tesoro de Príamo. Me parece súper apasionante. Este hombre, os voy a hacer una pequeña síntesis, este hombre inspiró a muchísimos otros aventureros, entre comillas. Este hombre era un hombre de negocios con muchísima imaginación, muy fantasioso, que novelizó su vida, pero no tenía ni idea de arqueología. Entonces, a través se hizo millonario y ya llegó un momento en que ser rico no le divertía. Se casó con una esposa rusa, tuvo 3 hijos, después la abandonó, se dedicó a dar la vuelta al mundo. Estoy hablando del siglo XIX, tenía una capacidad económica descomunal, alemán. Y en un momento determinado se puso a aprender lengua, le divertía mucho aprender lengua, una persona muy inteligente y tal. Y cuando estaba dando la vuelta al mundo, que estuvo 2 años, en una de las paradas estuvo en Grecia y a través de la filología y no de otra cosa buscó la antigua Grecia, la antigua Troya, ya no sé lo que digo, y bueno, y la encontró. El problema no es que encontró la antigua Troya, es que encontró 12 Troyas más, porque Troya está desde el Neolítico hasta, yo qué sé, pasa por toda griega, romana, en fin. Realmente Troya estaba en un punto que creo que cobraba como un impuesto por pasar a determinados sitios, o sea que eso lo entendieron desde muy antiguo, el recaudar una cantidad de dinero. Entonces era un punto que era codiciado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que este señor, al no tener ni idea de arqueología y darle igual la arqueología, porque pues lo que pasa es que se puso con el pico y la pala a buscar, entonces le salieron unas murallas de 30 metros, entonces todos esos 12 estratos se los cargó, pero encontró un tesoro maravilloso que ahora mismo está en Rusia, en Pushkin, porque lo robaron en la Segunda Guerra Mundial. Os puedo contar muchísimas cosas de su vida. Ahora os voy a hacer una pequeña cronología. Fue muy importante ese hallazgo porque se sacan muchas conclusiones. O sea, él después de abandonar a su esposa se va a Estados Unidos, tiene la ciudadanía norteamericana, se va a Minneapolis, ¿cómo se llama? El sitio este de los coches. Entonces que se conseguían muy bien los divorcios porque quería casarse, tenía 56 años y una esposa de 17, quería casarse con su esposa griega y lo consigue. Las dos pertenecen ¿cómo se dice? A la iglesia ortodoxa, en fin. El hombre era un buen gestor incluso para sí mismo, no solo para conseguir dinero, hizo todas las trampas del mundo y más. Solamente deciros que cuando encontró el tesoro de Príamo, que es, pues yo que sé, una joya maravillosa, pues tenía que darle la mitad a los otomanos y hizo un chanchullo y la sacó fuera del país. Ahora mismo estas joyas que están en el Museo Pushkin en Rusia, que fueron robadas en la Segunda Guerra Mundial en Berlín, están reclamadas por Turquía, por Alemania, no sé, por 4 o 5 países, o 5, no sé, una cosa tremenda. Voy a hacer un pequeño síntesis de lo que fue la vida de este señor que hizo un descubrimiento increíble, excepcional. Se ha visto que el, el oro de las joyas de este tesoro, porque en la antigüedad cuando veían una invasión o veían una barbarie grande, ante eso cogían una mastaba, no sé cómo se llama, una caja y la escondían en un muro. Y este fue el tesoro que, como esta ciudad fue creada y destruida, pues yo que sé, desde un terremoto, invasiones, yo que sé, guerra de Troya, pues seguramente en un momento determinado todas esas joyas fueron. Y entonces se ha visto por la aleación que tiene este oro, que es un oro de aluvión, o sea, tiene unas características de apariencia exactas con no solo de las aleaciones de oro, sino de diseño con las joyas que se encontraron en Ur. Y eso está volviendo loco a los arqueólogos, porque a fin de cuentas Ur no estaba lejos de ellos. Estamos hablando de Sumer, el creciente fértil, etcétera, etcétera. Está en la zona, pero está lejito, o sea, estamos en la antigüedad. Todo esto sorprende. Y tampoco se han puesto muy de acuerdo los arqueólogos de todos esos sustratos de Troya, cuál de ellos perteneció a Homero.
suponen, porque esto son hipótesis, porque este señor, al cargarse tantísimas toneladas de los diferentes estratos, porque cuando vas excavando vas con pincel y vas viendo los estratos, vas haciendo un cuaderno de campo y entonces vas tomando notas y vas sacando conclusiones, porque no solamente es el oro, sino la información que te están dando todos los hallazgos que estás teniendo, cerámica y tal. Pero como no le importaba, pues también encontró, me parece que en Misena, la máscara de Agamenón, en fin, la máscara de oro, eso está en Grecia, pero quiero deciros que fue bárbaro con el pico y la pala destruyendo. Aquí en Almería también tuvimos a Luis Sidet, que también fue maravilloso, pero también iba con pico y pala, con lo cual, o sea, una falta total de rigor científico hacia esa disciplina. Bueno, voy a ver si os cuento cómo fue todo el proceso. Vamos a ver, en 1846 el empresario alemán Heinrich Schliemann, imitando a Heinrich Schliemann, hubo otro alemán que no me acuerdo cómo se llama, que estuvo buscando en el coto de Doña Ana la Atlántida y no la encontró no sé si la ciudad romana sumergida, etcétera, pero este era más científico y este sí creó una vía. También lo buscó desde el punto de vista filológico. Bueno, empiezo otra vez. 1846. El empresario alemán Heinrich Schliemann es enviado a San Petersburgo, sabía un montón de idiomas, por la firma holandesa para la que trabaja en 1864. Y Schliemann, que ya es un empresario independiente, liquida sus negocios en San Petersburgo y Moscú e inicia una vuelta al mundo en 1868. Schliemann tenía más cuento como buen empresario. Aparte de imaginativo, se inventaba las cosas, de que su padre le regaló un libro cuando era pequeño, entonces vio cómo Eneas llevaba a su padre arrastrando, que iba cayéndose en la huida de la guerra de Troya, entonces le hizo pensar que él tenía que ir a Troya. Todo parecido con la realidad, mera coincidencia. Simplemente era fantasioso, se le ocurrió eso. Fue un buen ejecutor porque era un hombre con muchísima iniciativa, etcétera, como buen empresario y tal, y encontró las cosas, pero después novelizó el relato que no tiene nada que ver. Bueno, mientras hacía un viaje por el Mediterráneo, Schliemann visita Troya y decide excavar, que Troya no se sabía dónde estaba, había como varias colinas, se suponía dónde estaba, y decide excavar en la colina de Hisarlik, que es Turquía. En 1871 inicia las excavaciones oficiales de Hisarlik. Es que el turco tiene mandanga, ¿eh? Y sale a la luz importantes construcciones de 30 metros de profundidad. ¿Sabéis lo que es desplazar? Tenía 150 personas, hizo muchas campañas durante muchos años, muchos no, pero bastantes años sí. ¿Sabéis lo que es desplazar toneladas de 30 metros, una altura de 30 metros? Madre mía, eso es de loco. Es un edificio. En 1873, en mayo, Schliemann descubre el llamado Tesoro de Príamo y en junio de ese año lo saca ilegalmente de Turquía. Faltaría, con lo tramposo que era. Bueno, en 1881 cede el tesoro y otros objetos troyanos a Berlín, donde lo había intentado vender a Inglaterra, Alemania, a diferentes países, pero no se lo compraron a Estados Unidos, no se lo compraron, porque lo había sacado ilegalmente y eso donde permaneció hasta ser confiscado por los soviéticos en 1945. Los soviéticos, también hay que decir que tuvieron 24 millones de muertos. Se hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial sin los aliados, pero hubiera costado más tiempo. Los soviéticos son una potencia, estaban allí, pero estaban un poquito enfadados cuando arrasaron Berlín y bueno, hicieron montones de violaciones, hicieron muchísimas barbaridades. Bueno, tomaron botín. Después de hacerse millonario, este señor, el alemán Heinrich Schliemann, lo que hizo fue liquidar sus negocios para viajar y estudiar lenguas antiguas, que es lo que le gustaba. Se matriculó en la Sorbona, abandonó a la mujer y los 3 hijos, y allí os quedáis. Hizo un viaje por el Mediterráneo, pero eso le deparó también la oportunidad de excavar los restos. ¿Quién tiene dinero para pagar a 150 personas? Porque podía haber encontrado o no. Bueno, él excava los restos de 150 personas de la Troya, cantada por Homero. Esta es mi gata. En su autobiografía, publicada en 1892, Heinrich Schliemann asegura que su destino como descubridor de las ruinas de Troya estaba trazado desde su niñez. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir?
novelizó su vida. Él, un bombo y un platillo para todo. Según él, todo empezó, como os he contado, a los 8 años, a raíz de un libro. Es verdad que los alemanes, quien hacía filología clásica en mi facultad en Valencia, tenía que aprender alemán, porque los mejores diccionarios, los mejores escritos, los alemanes sienten fascinación por lo griego. Y es verdad, ¿eh? Bueno, su padre le regaló en Navidad lo que parecía ser un grabado de Eneas llevando a hombros a su padre en Quises mientras huía de Troya incendiada por los griegos. Mirad, la Eneida, algún día os tengo que hablar de ella, lo mismo que de Beowulf. La Eneida, el emperador Augusto, pues le encarga a Virgilio, que era el escritor de corte, que, digamos, le haga un currículum que viene de los dioses, ¿no? Poco menos. Entonces, claro, escribe la Eneida y entonces nos relata lo que es la trayectoria. Virgilio se retoma a Homero, ¿no? Y después el resto de escritores retoman a Virgilio, ¿no? Y bueno, pues como yo traduje la Eneida, me la sé de memoria, de arriba abajo, abajo arriba. Nos obligaban en la facultad. Y bueno, aquella imagen habría alimentado, no sé si es la medicina o la farmacia, tiene Eneas con su padre arrastrando, lo tenía de símbolo, no sé si aquí en España o a nivel internacional, eso ya no lo sé. Bueno, aquella imagen, dice Schliemann, que alimentó su imaginación de joven, eso lo cree ni él. Alimentó la imaginación de excavar Troya. No obstante, tanto este recuerdo de la infancia como su pasión por Homero, es verdad que tenía pasión por Homero, aprendió griego antiguo y se leyó la Ilíada y la Odisea en griego antiguo, que no es fácil, ¿eh? Desde joven parece más bien excavaciones moldeadas a posteriori. Bueno, Schliemann tiende a embellecer, a sublimar, que decimos en castellano, sus actos y a magnificarlos, como buen empresario. Lo que le ha valido la crítica de que ha falseado muchísimas cosas, muchísimas. Él escribió su biografía, no tenía abuela. De hecho, su interés por Grecia surgió, yo creo que cuando se echó una novia, que Dios me perdone, cuando era ya un hombre maduro, y tan maduro que tenía 56 años, y el proyecto de excavar Troya fue más bien algo totalmente imprevisto. Dejémoslo ahí, no por ello vamos a quitarle mérito. Schliemann se dedicó al comercio primero en Ámsterdam y después en San Petersburgo, donde se casó, no sé cómo se llama, Ekaterina Petrova Lishina, con la que tuvo 3 hijos. Es también un poquito cruel en aquella época abandonar a una mujer con 3 niños. Allí amasó una fortuna. Estuvo importando índigo. El azul índigo, el de los blue jeans, sal, pimienta, es de los más antiguos del Indo, sal, pimienta y plomo. Más tarde, estuvo 2 años en California en plena fiebre del oro, entre 1851 y 1853. Y la venta de azufre durante la guerra de Crimea entre 1854, si va de punta a punta del mundo, y 1856, lo hicieron millonario. Aquí el amigo era trabajador, porque estar de punta a punta, o sea, lo mismo estaba en Estados Unidos, que estaba en Rusia, que estaba en Holanda, bueno, pero Schliemann no se sentía feliz, o sea, el dinero no le hacía feliz, qué pena, che. No se sentía feliz con su vida y entonces decide cambiar. Como era imaginativo y fantasioso, tan solo le reconfortaba y le daba paz de espíritu el hecho de viajar y aprender lengua. En particular, el griego antiguo le gustaba muchísimo. Empezó a estudiar en San Petersburgo hasta conseguir leer a Homero en lengua original, en el texto original. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Leer a los autores en su lengua original, porque traductor, traidor, que dicen los italianos, traductores, traditores. Bueno, en 1856 escribía a su padre sobre la posibilidad de dejar el comercio. Estaba ya aburrido. Antes me gustaría visitar los países del sur de Europa, sobre todo en la patria de mi querido Homero. Sentía fascinación por Homero y es para sentirla. Pero no fue hasta 1864, cuando ya tenía 42 años, cuando pudo dar un giro totalmente radical a su vida. Liquidó los negocios, liquidó a la mujer, liquidó a los hijos, liquidó los negocios que tenía en Rusia, invirtió su ganancia en bonos, valores e inmuebles y dio la vuelta al mundo entre el 64 y el 66. No se sentía feliz. A su regreso
abandonó a su familia e se instaló en París. Y allí empezó a asistir como oyente a la Sorbona, a cursos de literatura, filosofía e historia en la Universidad de la Sorbona. Pero poco después, en el 1868, Schliemann emprende un viaje en el Mediterráneo desde Italia, que ya conocía, y se dirige a Corfú, preciosa esa isla, Kefalonia e Ítaca. Entonces lo que hace es seguir la ruta, quien ha leído a Homero sabe lo que está haciendo, está siguiendo la ruta pero al contrario. Él lo que hace es seguir la guía de la época y explora los sitios de Odiseus, donde Homero sitúa a Odiseas. Incluso excava en el supuesto palacio de Ulises, pero no nada. Luego se dirige a Atenas y visita las ruinas de Micenas y Tirinto. Otros dos sitios que son muy homéricos, que excava años más tarde y encuentra la máscara que os he dicho. Finalmente, la máscara de Agamenón. Finalmente, en agosto de 1868, Schliemann lo que pasa es que toma rumbo a Troya, la península que hay donde Homero sitúa la corte de Príamo Tisbe, bueno, que era el rey de Troya. El viaje a Troya constituía una escala más en ese periplo homérico. No tenía ningún significado especial, al menos no más que Ítaca. De hecho, en 1859 Schliemann lo que hace es que pasa por allí sin desembarcar, pero ahora, como en Ítaca, lleva en la mano una guía topográfica. Pero todo esto se ha guiado por lo que ha leído filológicamente. Y nada más llegar se dirige a la colina de Bunarbasi, que son nombres turcos, que muchos eruditos identifican con Troya, pero desde el siglo XVIII, pese a que otros 3 montículos, estaba todo lleno de restos arqueológicos. Había 3 montes más, 3 cerrillos, que decimos aquí en Andalucía, más que se pugnaban por eso. Bueno, que son Hanay Tepe, Pasha Tepe y Hisarlik. Es la llamada Guerra de las Colinas, porque todo el mundo decía que debajo de esa colina estaba Troya, pero solamente una tenía Troya. Lo que pasa es que había que picar la colina y vaciarla de tierra para saberlo. Bueno, colinazas, que no eran pequeñas. Schliemann la descarta, al igual que Hanay Tepe y Pasha Tepe. No encajan demasiado con la Troya homérica por el material hallado ni por su situación. Solo queda Hisarlik, esa estaba muy poco explorada, esa no la habían tocado. Bueno, la poderosa Troya sufrió múltiples destrucciones a lo largo de su prolongada vida. Entre el Neolítico hubo 12 Troyas. Y bueno, tuvo una historia azarosa, porque la destruyó también un incendio, la destruyó un terremoto. Bueno, aquí vemos, hay un santuario, Schliemann era muy meticuloso y lo apuntaba todo cuando viajaba, por eso muchas cosas que se conocen hoy día es porque se han conservado. Cuando viajaba anotaba en cuadernos sus impresiones y guardaba copias de las cartas que enviaba. Gracias a ello hoy se tiene constancia, se pueden seguir los pasos que siguió antes de la excavación, antes y durante, porque tiene un diario en Troya. Pero estas notas privadas difieren mucho de lo que cuenta en sus publicaciones, todo parecido con la realidad. Bueno, pero eso tienen los empresarios, que son fantasiosos y se inventan mucho las cosas. Bueno, según el cuaderno, no visitó la colina solo, la contempló de lejos, algo extraño, si ya estaba convencido de que allí estaba Troya. Al parecer, justo el día antes de su partida se encontró con Frank Clavet, que era propietario de la mitad de Hisarlik y arqueólogo amateur, que había llevado a cabo varios sondeos en la zona. Calvert estaba convencido de que estaba allí Troya, es otro empresario que le vende la historia, y en Hisarlik, y se encontraron los restos de Troya homérica, así como los de la famosa Ilión, la ciudad griega y romana construida sobre las ruinas de la antigua Troya, sobre la antigua ciudad de bronce, y transmitió la certeza a Schliemann que estaba allí Troya. Tras regresar a París, Schliemann no le paraba el cuerpo serrano. Schliemann
hace un viaje a San Petersburgo y luego a Estados Unidos, donde mediante múltiples trampas obtiene el divorcio de su mujer para poder casarse con una chica griega que ha conocido de 17 años, que se llama Sofías Gastromenos. Instalándose en Atenas, toma otra gran decisión, que es aceptar la propuesta de Calvert y tramitar la solicitud de excavar a los turcos. La solicitud de excavación necesitaba un permiso sí o sí para que fuera legal. En adelante se dedica profesionalmente a la arqueología, de la cual no tiene ni idea. Pero bueno, tampoco tendría idea de importar índigo, ni pimienta, ni tal. Andar se aprende andando. Hizo unos estragos que para qué. Pese a los buenos oficios de Calvert, la concesión del permiso de excavación por el gobierno turco como que no llegaba. Y estaba de los nervios. Tanto que impaciente Schliemann llevó a cabo en abril de 1870 excavaciones ilegales, por las que fue detenida por las autoridades, pero él dice que llevaba ya años esperando la autorización. Finalmente el permiso le llegó y bueno, 1871, varios años. Eso es un absurdo. La primera campaña empezó el 11 de octubre de ese año y concluyó el 24 de noviembre. Schliemann también excavó Micena, donde halló la máscara de Agamenón, uno de los líderes de lo que fue la guerra de Troya. Que lo haya leído sabe, que está en el Museo Arqueológico de Atenas. Desde el punto, la máscara mortuoria que se solía hacer desde el punto de vista arqueológico, primero se hacía también en el siglo XIX. Se echaba, ¿cómo se llama? Se hacía una máscara de barro y después sobre eso se hacía un negativo. Bueno, desde el punto de vista arqueológico, la excavación fue auténticamente un desastre. Schliemann no tenía ni idea de arqueología y carecía de experiencia. Y de golpe tenía que enfrentarse a un yacimiento con muchísimos niveles. ¿Qué es lo que hizo? Pues lo destruyó y aquí no ha pasado nada. Y coordinar a 150 hombres no era tarea fácil, 150 trabajadores. Y describir unos materiales desconocidos hasta entonces, pues era muy complicado. Bueno, convencido de que la Troya Homérica se hallaba, como buen alemán cabezón, en el fondo de la colina, para llegar lo antes posible a ese primer nivel, decidió abrir una gran zanja vertical en sentido norte-sur, lo que supuso destruir información valiosísima de los diferentes estratos, 12 estratos. Schliemann no logró dar con las estructuras imponentes a 30 metros de profundidad. A la vez siguiente contrató a un ingeniero y todavía hicieron más estropicios, aunque dudaba de si estaba o no ante la ciudad cantada por Homero. Aprendiendo de los errores anteriores, la siguiente campaña la siguiente campaña fue en 1872. Lo que hizo fue contrató a un ingeniero y planificó los puntos, pues claro, se hacen catas a excavar. Los métodos empleados esta vez tampoco que fueran pico y pala de lo más idóneo, ya que su intención, pues menos mal que lo metió dinamita, era despejar cuanto antes la estructura del año anterior sin reparar en lo que eliminaba. Le daba exactamente igual. De este modo puso al descubierto buena parte de la muralla, de lo que era la muralla de Troya. Lo que llamó la gran torre, en realidad era un doble circuito fortificado. ¿Cómo se llama? El paño de la muralla. Ahora, me hace mucha gracia que digan el paño de la muralla. Ahora sí estaba convencido de que se trataba de la Troya de Priamo. Pero durante la tercera campaña hizo unas cuantas bastantes campañas, son costosísimas. Si no hubiera sido millonario hubiera sido imposible. Llevada a cabo en febrero de 1873, Schliemann, también hay que decir a favor que la temperatura del sur de Grecia pues es bastante óptima para hacer campaña. Schliemann termina de despejar el circuito amurallado y localiza en una gran puerta precedida de una rampa similar a la puerta Estea mencionada en la Ilíada, porque él se va guiando todo el rato por Homero. También descubre unas viviendas que identifica con el palacio de Príamo, pero no menos significativo le parece el hallazgo de un estrato de cenizas que parece corresponder a la destrucción de la final de Troya por las tropas griegas.
Schliemann no podía estar más contento el hombre. Todo apunta a que había hallado la Troya homérica, porque claro, son estratos y estratos y estratos. Pero, sin embargo, pronto entendió que la superposición de estratos era más compleja de lo que pensaba en un inicio. Y en realidad la muralla hallada no pertenecía a la ciudad del fondo de la colina, sino a la siguiente, la segunda Troya, Troya II. Y pasaron aún varios años antes de que Schliemann acertara de que esta Troya II que había descubierto en la colina de Hisarlik era 1500 años anterior a la Troya que le estaba buscando. Para que os hagáis una idea. Y que esta coincidía en realidad con el estrato 6, la Troya de Homero. El estrato 6 de las excavaciones, porque iban excavando y le iban saliendo estratos. Bueno, a finales de mayo, Schliemann pensó cerrar la campaña, estaba ya desesperado, y tal vez la excavación, dado que había demostrado en realidad la realidad de la mítica Troya, que tenía más estratos y que era antiquísima, pero se demoró unos días más a causa de un hallazgo sensacional, que es el tesoro A o tesoro de Príamo, como lo bautizó él, símbolo emblemático de Troya. Es una preciosidad. Me parece que los bombardeos también cayó en el Museo de Historia Antigua y creo que destruyó parte del tesoro de Príamo. Lo que pasa es que no se sabe bien qué lo componía porque él no lo contó. Hombre, hay una foto que está su mujer, Sofía, con el tesoro, parte del tesoro en la frente y todo esto, tesoro antiguo. Y bueno, este tesoro constituye el punto más controvertido de la labor de este hombre, del arqueólogo alemán en el yacimiento, del aficionado a la arqueología. No se sabe a ciencia cierta cómo y cuándo, porque no quiso hablar, lo sacó de Strange de Turquía. Cuándo y dónde lo descubre, ni tampoco qué piezas lo integran. Pues Schliemann seguramente se quedó con piezas. No dio informaciones contradictorias en los informes que redactó. El diario de excavación, el informe quincenal para la prensa, la memoria de la excavación y la publicación final en forma de libro. Tan solo se debió de quedar con cosas, tan solo parece segura la fecha del hallazgo, que es el 31 de mayo de 1873. Hay que tener en cuenta que Schliemann empleaba a muchos trabajadores en varios puntos de la excavación a la vez y no podía supervisar adecuadamente el progreso de cada uno de los diferentes trabajos. Pero asimismo, aunque aplicó su meticulosidad y su experiencia de contable al registro de lo hallado, no siempre le daba tiempo a anotarlo todo el mismo día, sino que lo hacía en 1 o 2 días después. El caso así pasó con el tesoro, no sabe si que se encontró en uno o se fue encontrando en diferentes días. Al parecer Schliemann lo halló por la mañana en una cista de losas cerca del palacio, en el área entre los dos lienzos de la muralla de Troya II, aunque esto no fue realmente muy evidente hasta días más tarde. Al atardecer lo que hizo fue ojear el tesoro, lo embaló para que los representantes del gobierno otomano no lo pillaran. Alertados por los trabajadores, no pudieran llevarse la mitad, que es lo que les pertenecía legalmente, según estipulaba el permiso que le habían dado, el permiso de la excavación. De allí que lo enviara a casa de los Calvert. 6 días después, gracias a contactos y amistades de los Calvert y la familia Sofía, embarcó el tesoro escondido con destino a Grecia, y allí lo estuve examinando más detenidamente. En Atenas, Schliemann, tras revisar detenidamente el contenido del tesoro, lo que hizo fue redactar una memoria y alteró la fecha y el lugar de redacción en el diario de excavación. Estaba acostumbrado a hacer trampas aquí para nosotros, para alejar sospechas del cargamento. También modificó el informe quincenal para incluir una descripción del tesoro. El turbio traslado, bueno, él se financiaba todo, entonces él estaba convencido que lo había encontrado, era suyo. El turbio traslado, hoy día, por ejemplo, en Egipto, el 50% del equipo que trabaja, de los arqueólogos y tal, es egipcio. En todo, da igual que sean chinos, japoneses, españoles, o sea, tienen un control porque estas cosas se daban. Yo lo pago, pues es mío. El turbio traslado del tesoro de Príamo y las contradicciones de su descripción ha llevado a los detractores de Schliemann a sospechar que el tesoro realmente estaba formado por objetos hallados en días diferentes, como si hubiera esperado a reunir
una cantidad considerable de piezas excepcionales para darlas a conocer todas juntas y acrecentar así su fama y prestigio, que es lo que le ponía al hombre. Sobre todo, qué fina, muchos consideran muy rarito que Schliemann nos cite las joyas en el diario, aunque esto quizás se debe a que con las prisas no miró dentro de la vasija de plata en la que estaban las joyas. A decir verdad, el conjunto del tesoro es bastante homogéneo y coherente en cuanto a cronología y el estilo de las piezas que lo forman. Y para evitar problemas, Schliemann lo que hizo fue distribuir el tesoro entre la familia de su mujer, Sofía, y la Escuela Francesa de Arqueología de Atenas, por si le pillaban, que solamente le pillaran un poco. No tenía picardía ni nada. Incluso pensó en encargar una copia de las piezas a un joyero francés. Bueno, esta medida era millonario. No fueron en vano, pues el gobierno otomano reclamó la parte correspondiente del hallazgo e inició un litigio que no acabó hasta que en 1875 Schliemann no le dio una indemnización fuerte. Y se callaron, porque sabían que no lo iba a devolver. Entonces más valía pillar el dinero. Schliemann depositó entonces el tesoro en un banco del que salió para ser expuesto en Londres junto con otras piezas en 1877 y 1880. Luego lo que pasa es que intentó venderlo sin éxito a diferentes países, a diferentes gobiernos, como Gran Bretaña, Francia, Grecia, Estados Unidos y Rusia, pero no quisieron porque se lo había llevado. Al final, en 1881, lo cedió a Berlín, que le reportó el título de, bueno, le hicieron ciudadano honorífico, muchas gracias. Entre las muchas joyas era su ciudad de oro, que formaba parte del tesoro de Príamo. Realmente se encuentra un rico collar de diferentes vueltas, que es una réplica que se expone en el Museo de Prehistoria, de Protohistoria ahora mismo de Berlín, porque se lo llevaron los rusos. Bueno, tras la cesión a Berlín en 1881, el tesoro de Príamo fue peregrinando por diferentes museos de Berlín hasta que en 1921 pasó al recién construido Museo de Prehistoria, que lo bombardearon en la Segunda Guerra Mundial de Berlín. Durante la Segunda Guerra Mundial fue depositado en diferentes refugios hasta que los soviéticos lo confiscaron, todo este tesoro de Príamo, y en mayo de 1945, y bueno, estuvo en paradero desconocido durante muchos años hasta que de pronto emergió en 1993 en el Museo Pushkin de Moscú. Mira tú qué casualidad. Hoy en día se disputa la legitimidad de su posesión, como os he dicho, diferentes países como son Rusia, Alemania, Turquía y los herederos de los Calvert. El tesoro de Príamo fue el punto álgido de las excavaciones Schliemann en Troya. El hallazgo le reportó fama mundial, así como reconocimiento y enemistad por igual de los círculos académicos. Claro, hizo muchas barbaridades, y dejó una imagen icónica, la foto de Schliemann, la foto que le hizo a su mujer Sofía, tocada con las joyas de Helena. Schliemann abandonó a su esposa en 1886, su primera esposa, Caterina, y sus 3 hijos, pero no se divorció hasta más tarde, en 1869. Él comprobó que si no se divorciaba no podría casarse con Sofía, que tenía 17 años. Él tenía 56 y ella 17. Sofía es gastromenos. La iglesia ortodoxa a la que pertenecían las dos admite el divorcio, pero la esposa Schliemann se negaba a anular el matrimonio con 3 hijos. Entonces Schliemann ideó un plan que fue viajar a Indianápolis y, como se dice, sobornar a los funcionarios, donde los divorcios eran muy fáciles de obtener y si uno de los cónyuges era ciudadano americano. Schliemann consiguió la nacionalidad norteamericana falsificando papeles y comprando testigos para demostrar que cumplía con el requisito de haber residido 4 años en Estados Unidos, que no había residido 4 años en Estados Unidos, pero el dinero todo lo puede. Luego consiguió el divorcio falsificando el testimonio de su primera esposa mediante un abogado y un traductor de ruso. Hissarlik no es donde encontró Troya, no es una colina natural, sino que se formó por la superposición en el mismo lugar de las 12 Troyas que hubo, que se sucedieron. Schliemann distinguió un total de 7, pero después los arqueólogos que han ido detrás han descubierto 12, 7 designadas con el número romano, el número también de la cábala de su antecedente. Su sucesor, que es Dürfer, que es alemán también, estableció una secuencia de 9 ciudades y las excavaciones posteriores identificaron 2 fases más, lo que da un total de 12 Troyas sucesivas,
Hoy no hay unanimidad entre los investigadores de cuál fue la Troya de Homero, para establecer la famosa Troya de Homero. Schliemann descubrió 21 tesoros en Troya, de los cuales el de Príamo es el más espectacular que ha pasado a la historia, por la variedad, la calidad de las piezas. Joyas, vasos de oro similares se hallaron en la vecina isla de Lemos, lo que ayudó a datar el tesoro en el bronce antiguo del norte del Egeo. Pero sin embargo sorprende el parecido y la técnica estilística con joyas encontradas en tumbas reales en la ciudad de Ur. Reciente análisis químico del oro de algunas joyas de Troya, como os he dicho, Lemos y Ur, sugieren que podrían tener un origen común. Esto es maravilloso. Un oro aluvial con inclusiones de plata, zinc, paladio, platino, que procedía de procedencia que no se sabe. Asimismo, en Troya y Lemos, es que el mundo antiguo son todo hipótesis, se ha detectado el uso de oro con menor contenido de platino, originario tal vez del sudeste de Europa. Espero que os haya gustado y hasta mañana.